Bueno, en el arranque de Arriba Santa Fe hablábamos de este caso confirmado de coronavirus aquí en la ciudad de Santa Fe y tratamos de conocer un poquito más sobre esta situación, sobre si tiene nexo epidemiológico con otra localidad muy cercana o no. Para charlar sobre este tema está en contacto telefónico con nosotros el doctor Rodolfo Rosselli, vía Skype, el doctor Rodolfo Rosselli, que es coordinador de salud de aquí de Santa Fe. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bien. Nosotros queriendo saber, doctor, ¿qué es lo que se puede conocer de este nuevo caso? ¿Existe algún tipo de vínculo epidemiológico con otra localidad? Sí, lo que hasta ahora conocemos es que el vínculo sería nuevamente la ciudad de Paraná. ¿Esta persona se dedicaba, es transportista? ¿En qué condiciones viajaba a la capital entrerriana? No, ha hecho un viaje por otros motivos personales. Él es un caso clínico leve, es un COVID leve, por lo que está en aislamiento en su domicilio, y nosotros que ya tomamos contacto en el día de ayer y vamos a hacer el seguimiento nosotros en forma diaria, telefónica, como lo hacemos con todos los casos positivos, y bueno, y también desde el Ministerio, fundamentalmente desde la Dirección de Epidemiología, ya han vinculado todos los contactos para ir haciendo el bloqueo epidemiológico. Estamos hablando de muchos contactos, doctor, los que han sido también aislados ante esta situación. Sí, hay varios contactos, pero mire, a mí yo quiero aprovechar, si usted me permite, esta oportunidad de hacer un llamado a la sociedad santafesina. Ya desde hace un tiempo hemos visto un retroceso en los cuidados personales y sociales de mucha gente. Ayer he recibido innumerables, le aseguro, fotos, videos del comportamiento social en plazas, en parques, que realmente me ha dejado muy preocupado. Yo les quiero aclarar que si estos últimos casos que hemos tenido en la ciudad de Santa Fe, que han sido casos importados, si a esto no lo acompañamos con las medidas de protección personal, con la conducta social, estos casos pueden transformarse en brotes, y si llegamos a tener un brote en la localidad, en la ciudad de Santa Fe, va a ser muy difícil lograr contenerlo. Por esta inconducta que usted menciona, ¿no? Por ese relajamiento. Sí, exactamente. Nosotros hemos logrado una fase epidemiológica muy buena, fase 4. Sería lamentable tener que retroceder de fase. Entonces, un llamado a todos los santafesinos y santafesinas que volvamos a este comportamiento personal y social que hemos tenido hasta no hace mucho tiempo atrás. Doctor, consultarle, doctor, porque obviamente desde el Ministerio de Salud, en todas las comunicaciones, se hace referencia a tratar de evitar el traslado, si no es extremadamente necesario, a jurisdicciones donde esté circulando el virus. En este caso, ¿qué medidas se pueden adoptar con Paraná, teniendo en cuenta que ya existe un control muy riguroso en el túnel y aún así las personas siguen trasladándose, algunas por cuestiones laborales, pero en este caso usted me decía que es por una cuestión familiar? Bueno, lo importante además de que si se va a trasladar esa persona, porque supóngase, bueno, fue a lo mejor una cuestión familiar, pero requirió hacerlo, son los cuidados, yo insisto en esto, los cuidados y en la protección personal, porque no los habilita, digamos, cualquier trabajador, comerciante, cualquiera de estas actividades que están exentas y que pueden circular,
en este caso a la localidad de Paraná, esas personas que tienen la posibilidad de trasladarse y de circular no están exentas de los cuidados. Tienen que sostener las medidas de protección personal, tienen que usar el barbijo, tienen que tener la distancia social. Entonces, si nosotros logramos sostener estas medidas, las posibilidades de transmisión son muy bajas. Recién escuchábamos en el reporte epidemiológico a la doctora Q2 haciendo referencia al tema del hisopado. Y uno se pregunta, estos contactos directos de este nuevo caso, si fueron sometidos al hisopado, si se va a esperar a que presente algún tipo de síntomas, y cuál es la eficacia, o por lo menos que tienen estos hisopados que se realizan, por ejemplo, bueno, muchas veces a través del detectar, doctor. Bueno, mire, en realidad se prefiere el hisopado en casos de síntomas, en casos sintomáticos, porque en las personas portadoras del virus que no tienen síntomas, a veces el rendimiento del hisopado no es el óptimo. Entonces nosotros siempre preferimos que por lo menos haya un síntoma. Bien. A veces cuando hay una comunidad muy cerrada, que supóngase una familia, que hay uno de ellos que tiene COVID positivo y son 2 o 3 miembros de la familia, a veces uno, por razones epidemiológicas, en esos casos puede hacer hisopado al resto de la familia, pero no es lo habitual. Lo habitual es que los contactos hagan el aislamiento preventivo. Nosotros lo monitorizamos a esas personas, diariamente se las llama por teléfono. Si en algún momento refieren algún síntoma compatible con la enfermedad, sí se los hisopa. Doctor, ¿qué balance están haciendo ustedes de estos detectar? ¿Han encontrado casos en los cuales han tenido que efectuar el hisopado o simplemente eran febriles con otros, digamos, otro tipo de patologías asociadas? Mire, nosotros en estos momentos estamos cercanos a las 10.000 personas encuestadas, evaluadas. Muy bajo porcentaje de síntomas, encontramos solo en 70 que fueron esas personas hisopadas y fueron todos negativos. Bien. Es decir, que la situación, por eso que la situación de Santa Fe en estos momentos requiere mucho del comportamiento social, porque son casos importados hasta el momento lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad. Y es muy importante el bloqueo epidemiológico, pero para que sea eficaz el bloqueo epidemiológico nos tiene que ayudar la sociedad santafesina con los cuidados personales y sociales. Doctor, la última pregunta, y agradeciendo obviamente su tiempo, tiene que ver con esta información que ha trascendido sobre el Hospital Cuyen, que va a ser, digamos, uno de los efectores donde se va a utilizar una nueva droga que ya se utiliza en otros lugares del mundo para tratar a los pacientes de COVID. ¿De qué se trata esta droga y cómo llega este efector a formar parte de este circuito? No, mire, a mí me gustaría que ese tema lo conversen, ¿no es cierto?, con las autoridades del ministerio, que son las que participaron en toda esa acción. Así que le pediría que me exima en este caso de hacer mayores comentarios, porque ya le digo, lo pueden tratar a lo mejor con la señora ministra o con el secretario de Salud. Bien, le agradecemos enormemente estos minutos para Con Arriba Santa Fe y bueno, a disposición, ¿no? Obviamente para informar siempre lo que se necesite y reiterar estas recomendaciones de, bueno, aislamiento, en el caso distanciamiento y obviamente el uso del barbijo social para evitar cualquier riesgo de contagio. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted.